Bueno, encantado de estar con todos vosotros. Ya digo, no es la primera vez que puedo estar en este entorno, pero sí que me alegro mucho de haber oído estas palabras, de que hay por lo menos la disposición de tener personal, de tener centros que se han abierto más recientemente y que por tanto hacen que la rehabilitación cardíaca sea más posible en esta región y que, como veremos, los números que nos constan en la Sociedad Española de Cardiología, sí, no son tan malos aquí. Es decir, en Murcia ya contáis con varias unidades registradas, ¿vale? Me voy a centrar principalmente en el presente, que sería como yo me he hablado de un poquito de mi libro, de cómo hacemos nosotros las cosas en Alicante, porque la idea yo creo que sería ver las cosas como las hacemos nosotros, como las hacéis vosotros y que aprendamos todos, porque aquí siempre vamos a estar aprendiendo rehabilitación cardíaca. Y luego el futuro, qué cosas tenemos que empezar a ver ya más allá y que probablemente no es dentro de mucho tiempo, sino que deberíamos ir construyéndolo poco a poco. Empiezo con esta diapositiva que marca los problemas que tuvimos en la pandemia. Esto lo ha comentado antes, ¿no? Es un tema que evidentemente todavía tenemos vigente, tenemos dificultades de ponernos en marcha porque tenemos muy reciente esto de que nos cerraran todas las unidades de rehabilitación cardíaca porque la prevención fue lo primero que se rechazó en la pandemia. Era lo que no se podía hacer porque realmente era secundario teniendo en cuenta que no había posibilidad de hacer acercamiento con los pacientes. Y tuvimos que reinventarnos. Y esto de aquí lo que mostraba era de dónde partíamos, lo que podíamos hacer en el momento de la pandemia y cuál era el futuro que veíamos en el momento en el que todo lo veíamos muy negro, porque parecía que era imposible volver a abrir las unidades. Redirigir los esfuerzos hacia unidades de rehabilitación cardíaca funcionales y además también utilizar mucho lo telemático, que es lo que en aquel momento empezamos a plantear. También se puede hacer rehabilitación cardíaca telemática, está demostrado que tiene sus beneficios, pero es indudable que los pacientes de más riesgo, los cardiópatas isquémicos de más riesgo y la insuficiencia cardíaca necesita pacientes que los tengamos en el hospital de forma presencial y hagamos el programa a ese nivel. Si son de más bajo riesgo, puede empezar a plantearse lo telemático y puede plantearse también, como veremos, el derivar a las unidades de rehabilitación cardíaca a nivel de centros de salud, que también es un tema importante. Como veis, el Reactiva-P fue esto que planteamos desde la Sociedad Española de Cardiología, desde la sección de riesgo vascular, la asociación actualmente, para intentar llegar a la rehabilitación cardíaca a atención primaria y que incluso sean los médicos de familia los que coordinen junto a los cardiólogos hospitalarios ese programa a nivel de los centros de salud. Esos son los números de cómo iba la rehabilitación cardíaca en Alicante y el bajón que nos dio el problema de la pandemia, ¿no? O sea, tuvimos ahí una bajada en ingresos en pacientes que entraban dentro del programa. Si llevábamos un movimiento ascendente hasta 323 pacientes, pues tuvimos un bajón brusco en el que muchos de estos 196, 185 fue únicamente telefónico, mantener cierta comunicación por los pacientes, pero no había una cercanía directa. Pero como veis, vamos retomando el vuelo de nuevo y volvemos a la normalidad. ¿Hasta qué punto? Que probablemente volvemos a una normalidad presencial, con menos telemático y volvemos a ser lo que éramos en el pasado porque realmente, ya digo, se benefician estos pacientes, sobre todo de más riesgo. Esto es la realidad de las unidades de rehabilitación cardíaca en España y, como decía, pues aunque es verdad que parece que en Murcia siempre decíais, ay, nos cuesta más, tenemos dificultades, no nos ponen medios, pero como veis, el número de unidades registradas, por lo menos, son 9. En la Comunidad Valenciana son 8, es decir, que no vais mal, no vais mal. Otra cosa es que se vea individualmente qué significa esto de unidad registrada. A veces acaba de crearse, tenemos ilusión, pero no tenemos unidad, ¿no? Como tal. Eso es lo que está registrado, eso se puede ver en la página web de la Sociedad Española de Cardiología, en aular.es, en el área de registro. Bueno, ¿qué es lo que yo intento también enseñar como futuro, como lo que me planteo yo y estamos ya desarrollando en nuestro entorno, que es intentar darle a la rehabilitación cardíaca no solamente una entidad de que tiene que ser una unidad en los hospitales cerrada y que puede ayudar multidisciplinarmente, que eso es obvio y lo conocemos y está más que diseñado, sino intentar hacer que forme parte de una continuidad asistencial ampliada, es decir, que hagamos que los hospitales no sean solamente el ingreso hospitalario, de lo más importante, sino que tengamos estas unidades multidisciplinares que lleguen a los centros de salud y que por tanto haga que la prevención acabe siendo un programa fundamental antes de que el paciente ingrese en el hospital. Este es el diseño clásico de cómo manejamos los hospitales, ¿no? Las citaciones periódicas, la entrada casi un flujo muy marcado que hace que haya mucha demanda de atención, la hospitalización, que casi es lo más importante del área de la cardiología clínica, y finalmente las altas, que suelen ser más pequeñas y acaba habiendo una bola de nieve, ¿no?
¿Esto qué tiene que ver con la rehabilitación cardíaca? Pues que yo creo que la posibilidad, y es lo que estamos, ya digo, desarrollando también en nuestro entorno, de las unidades multidisciplinares ayuda a desahogar ese tipo de atención. Si tenemos pacientes en los que después de una cardiopatía isquémica o un infarto de miocardio o por insuficiencia cardíaca, ingresos hospitalarios repetidos, los incluimos en unidades de rehabilitación cardíaca, esas unidades hacen que mejore mucho más la coordinación con diferentes especialidades, se acerca mucho más a atención primaria y podemos tener una comunicación vía virtual, como comentaré posteriormente, y que también sé que estáis desarrollando aquí, y que por tanto también podamos utilizar esa vía virtual para cerrar puertas innecesarias, es decir, que haya una comunicación en la que la entrada no sea una entrada masiva de la demanda aumentada, sino que tengamos controlada esa demanda y solamente dejemos entrar al sistema aquello que realmente es estrictamente necesario. Para ello necesitamos una coordinación muy importante con los médicos de familia. Si no lo hay, evidentemente lo que estamos haciendo es cerrarles puertas a la atención a los pacientes, ¿vale? Así funcionamos nosotros en el hospital. Somos 5, pasaremos a ser 6 afortunadamente, en el que el manejo, digamos, lo que intentamos es tener un manejo clínico completo, tanto de la atención en los centros de especialidades como en la rehabilitación cardíaca, que es lo que nos ha venido a reunir aquí. La rehabilitación cardíaca, como nosotros lo tomamos como un punto fundamental de unión, de cohesión, con lo que sería el centro de especialidades, la atención con enfermería incluida, que aquí es un papel fundamental. La enfermería también tiene sus consultas virtuales para tener una comunicación y que podamos mandar a los pacientes para la prevención, incluso a enfermería, ¿vale? Tanto del programa de rehabilitación cardíaca como el programa de insuficiencia cardíaca, como en el centro de especialidades tenemos enfermería destinada a este papel. Y por tanto, y también, por supuesto, el tener un cardiólogo que hace la consulta clásica del centro de especialidades, pero no una consulta en la que viene todo de golpe y con esa demanda aumentada, sino que viene todo filtrado con este programa de unidades de rehabilitación cardíaca y programas de enfermería. Pero para ello necesitamos tener una vía de comunicación que es la consulta virtual. Esa es la consulta que nosotros manejamos para tener coordinado y desde ahí es donde entran los pacientes en la unidad de rehabilitación cardíaca, como os explicaré ahora a continuación, porque me voy a centrar no evidentemente en lo que es la continuidad asistencial, sino en la rehabilitación cardíaca. Bueno, lo que hacemos, como este sería el diseño que yo creo que aquí os vais a ver reflejados muchos de cómo estáis organizando vuestra unidad de rehabilitación cardíaca. Nosotros sí que ya tenemos la estructura hecha para poder dar cabida a la cardiopatía isquémica y a la insuficiencia cardíaca. Evidentemente nos ha costado muchos años el incluir la insuficiencia cardíaca. Ha sido hasta ahora casi todo cardiopatía isquémica. Pero ahora tenemos abiertas las dos ramas completamente diferenciadas, como veréis. No quito la importancia a esa continuidad asistencial que digo con las consultas virtuales, porque son las que permiten la entrada en los programas, son las que permiten la atención y que por tanto conlleva un peso, una demanda importante, pero que el clínico puede manejar y se puede llevar. Eso lo podríamos hablar posteriormente. Desde el momento de la alta hospitalaria por insuficiencia cardíaca o por cardiopatía isquémica o porque uno de los médicos de atención primaria que haya hecho una solicitud al cardiólogo por vía virtual, consideremos que el paciente se puede beneficiar de incluirlo en el programa de rehabilitación cardíaca, nosotros en menos de 7 días ya lo hemos incluido en uno de los dos bloques, o en insuficiencia cardíaca o en cardiopatía isquémica. Veréis ahora las principales diferencias de cómo seleccionamos hacia un lado o hacia otro. Evidentemente hay otras unidades que van a tener que participar, pero de forma, digamos, pues de demanda, ¿no? Si tenemos que pedirle una prueba, pues habrá otras secciones que van a participar, pero nosotros somos autónomos para lo que sería el seguimiento y la coordinación con el centro de salud. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Esto es lo que ya está descrito en todas las unidades de rehabilitación. La inclusión nosotros lo hacemos vía directa con consulta virtual, siempre pasa por esa consulta virtual. Tiene ventajas de que no hay pérdidas en el camino, es decir, no vale lo de, como ya te manda el paciente, no sabemos dónde está, esto está en una consulta virtual que hay que contestarla y al contestarla le damos cita al paciente y al paciente se le comunica, con lo cual la posibilidad de comunicación con el paciente es casi del 100%. Las pérdidas es porque el paciente no quiere acudir, porque el paciente abandone precozmente, que esto veremos que sí que es frecuente que ocurra, ¿no? Pero esa vía de comunicación hace que sea casi perfecta la inclusión inicial, ¿vale? Luego tenemos el programa formativo, las sesiones multidisciplinares que da cada uno de los participantes, por bien el cardiólogo, el psicólogo, la enfermera, la fisioterapeuta. Nosotros tenemos un total de 10, pero evidentemente eso sí que es amoldable a cuál es el desarrollo de cada uno de los centros y de los programas y de las personas que participan. Siempre abrimos la mano, que si viene algún especialista, un endocrino, y te dice, yo estaría interesado que habláramos
pues adelante. O sea, aquí no se le cierra la puerta a nadie porque precisamente las sesiones no son de nadie en concreto, sino que vamos abriéndolas según sean útiles para los pacientes. Luego la valoración de rehabilitación física, el rehabilitador, esto en todos los programas será igual, programa físico individualizado, las consultas de enfermería y las consultas de cardiología. Durante esos primeros 3 meses es cuando se hace consultas de enfermería, que no es una solo, sino que se hacen varias según los factores de riesgo del paciente, si tienes que estar más encima o no, y la consulta de cardiología, que evidentemente sería la clásica preventiva para ver los factores de riesgo, que suele haber un mínimo de 2 consultas a lo largo del año. Supongo que esto es muy parecido en todos vosotros, aunque puede haber ciertas diferencias. Hacemos una consulta en los primeros 3 meses y una consulta al año, que esto en algunas ocasiones sí podemos prescindir de esa consulta al año cuando se hace una bola de nieve muy grande, y eso se puede hacer vía consulta de centro de especialidades o vía control por el médico de familia. Según la organización, nosotros ya estamos variando un poco este tipo de pacientes. Y luego también, y esto sí que no es generalizado, se derivan pues al psicólogo, a la que se encarga en nuestro campo, la andróloga de disfunción sexual, todo lo que sería aspectos socioeconómicos también se valoran en algunos pacientes, pero ya más concretos o individualizados, no de forma general con charlas, sino que son consultas individualizadas. Bueno, esto que parece casi muy complejo, simplemente es para definir cómo clasificamos nosotros a los pacientes entre el programa de rehabilitación cardíaca de cardiopatía isquémica y el programa de rehabilitación cardíaca de insuficiencia cardíaca. Como veis, la figura de la enfermera es fundamental, es decir, ella es la que ya realmente recibe esa consulta virtual inicial, que es la que va a gestionar esa indicación del programa de rehabilitación cardíaca, que está hecho por un cardiólogo, ¿vale? O sea, le ha venido desde la consulta de un cardiólogo por vía virtual, pero ella tiene también su agenda virtual para la clasificación según lo que le ha recomendado ese cardiólogo, ¿vale? Veis arriba que tiene pacientes que, por ejemplo, tengan una fracción de eyección por encima del 40%, que han ingresado por un síndrome coroneo agudo o son posoperados de cirugía cardíaca y no tiene una limitación funcional importante, quiere decir, podremos meterlo en un programa de rehabilitación cardíaca física en la que es viable para hacer pues, programa de ejercicio, ese paciente va a entrar en el programa de rehabilitación cardíaca de cardiopatía isquémica, ¿vale? Vía esta enfermera, que es la que, digamos, coordina esa parte. Si el paciente es un paciente que tiene una fracción de eyección deprimida por debajo del 40%, aunque haya sido por un ingreso por síndrome coroneo agudo, porque esto es lo que crea a veces confusión, ¿no? Pero si realmente la disfunción ventricular es prioritaria sobre la cardiopatía isquémica en sí, el paciente ha quedado muy deteriorado su fracción de eyección, probablemente se va a beneficiar más de un enfoque de insuficiencia cardíaca que el de cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces, este paciente, taquimiocardiopatía, un ingreso por insuficiencia cardíaca y además sin limitación funcional, y esto lo explicaremos, entrar directamente en el programa de rehabilitación cardíaca de insuficiencia cardíaca. Las cosas comunes son iguales, las sesiones son las mismas, hay una sesión concreta que se hace de insuficiencia cardíaca, pero el resto son todas comunes, es decir, que entra el cardiopatía isquémico y el de la insuficiencia cardíaca a las mismas sesiones, no hay que hacer 2 bloques de sesiones formativas, pero sin embargo la jornada en la que se realizan estos programas, nosotros de insuficiencia cardíaca lo hacemos un día en concreto, se hace monitorizado y se hace con el cardiólogo delante, porque esos pacientes son los de más riesgo y por tanto sí que vemos prioritario que por lo menos esté el cardiólogo en sala, ¿vale? El de cardiopatía isquémica, si son de más bajo riesgo, son pacientes que incluso está con la fisioterapeuta, la enfermera y hay un cardiólogo localizado, pero no está en presencia en todo el tiempo. Si son de riesgo, entrarían también en un programa en el que está paralelo al de insuficiencia cardíaca y tiene que tener el cardiólogo presencial, ¿vale? Es así como lo organizamos. Cada vez estamos intentando reducir esos pacientes que prácticamente decimos no hace falta que esté el cardiólogo delante, pues probablemente no hace falta que esté en el hospital. Es decir, que puede pasar al programa de centro de especialidades y es cuando se podría afianzar la posibilidad de hacer un programa extendido de continuidad asistencial en primaria, ¿vale? Eso es lo que estamos desarrollando, cuesta, porque va cambiando los médicos de familia y es mucho más complejo, pero poco a poco vamos intentando conseguir que eso arranque, que es lo que todavía, como veréis, pues no lo tenemos del todo arrancado. Y la otra parte sería la coordinación entre las diferentes unidades, la unidad de insuficiencia cardíaca y los programas de rehabilitación cardíaca. Esto a veces puede dar lugar a conflictos, porque evidentemente están tratando pacientes que son similares y que parece que haya una competición de quién se queda al paciente o quién le va a seguir o qué tiene que hacer. Es muy importante que nos sentemos y se organice, porque si acaba siendo que este lo ha cogido el de insuficiencia cardíaca de la unidad y este está en rehabilitación cardíaca y no hay una coordinación, al final estás viendo dos formas de tratar diferentes, les sigue uno, les sigue otro, están los dos siguiéndole. Vale, pues esto, ¿cómo lo hemos arreglado para intentar tener esa coordinación? Pues como veíais antes, esas eran las indicaciones para entrar en insuficiencia cardíaca, lo de la fracción de eyección deprimida
que pudiera tener una capacidad funcional, que viniera de un síndrome coronario agudo principalmente. Y en aquellos pacientes que son más complejos, que son a lo mejor más prioritario el hecho de priorizar el desfibrilador, el hacer una resincronización, el no tener una clase funcional muy mala, clase funcional 3, 4, esos pacientes pasan a la unidad de insuficiencia cardíaca porque lo que priorizas aquí es el optimizar el tratamiento lo más posible y no tanto la carga física, porque probablemente es demorable el poder hacer el ejercicio en estos pacientes, ¿no? No quiere decir que les niegues el ejercicio, porque si dentro de la unidad de insuficiencia cardíaca este paciente mejora claramente y ya está en condiciones de hacerlo, puede entrar el programa de rehabilitación cardíaca, de insuficiencia cardíaca y comunicación. Se hace la citación y dice, este paciente por mi parte está optimizado, pasamos a la rehabilitación de insuficiencia cardíaca. Los compañeros que llevan a insuficiencia cardíaca y los de rehabilitación cardíaca e insuficiencia cardíaca no son los mismos, pero sin embargo la enfermera sí es la misma. Es decir, la enfermera de insuficiencia cardíaca se dedica al campo de la insuficiencia cardíaca y coordina las dos unidades, ¿vale? Bueno, y este sería ya el punto final, por mi parte, que sería cómo llegar a atención primaria. Esto, como pongo ahí arriba, es el futuro. Es decir, todavía nosotros estamos intentando construirlo. Hicimos pasos, la pandemia nos destrozó los pasos, o sea, se rompió completamente, volvemos a construir pasos, ahora de hecho estamos desarrollando un programa que creemos que en 2023 puede cuajar. Nosotros tenemos 12 centros de salud, no esperamos que los 12 centros de salud sean el éxito, sino que empecemos con 3, que es lo que queremos plantear para ver cómo evoluciona y luego intentar copiar en los diferentes centros de salud. También cada centro de salud es diferente, ya lo sabéis. Ventajas que tiene hacer rehabilitación cardíaca en primaria o que te contemos con esa posibilidad, ¿no? La cercanía del paciente, la mejora de la continuidad asistencial, el paciente pasa a ser el centro de la atención, no es esto de que lo lleva a la unidad de tal y parece que seamos los importantes. Lo importante es el paciente, que tiene que ir moviéndose allá donde tenga los mejores recursos y la mejor posibilidad. Y luego participar con el médico de familia, que es fundamental, porque al año de un evento coronario muchas veces le damos de alta al paciente, como no hay una buena coordinación, ese paciente puede pasar 3, 5 años, 6 años sin una prevención adecuada si no está bien coordinado por cardiólogos y por médicos de familia. Hay médicos de familia estupendos y hay médicos de familia que a lo mejor pues, no hacen un seguimiento adecuado. Probablemente si todos nos coordináramos y pudiéramos dar un impulso, pues al final todo mejora, ¿no? O sea, dentro de las limitaciones que tenemos en todas las áreas, ¿vale? Evidentemente eso lleva muchas dificultades. Coordinar, que ya digo que a veces también cambian los cardiólogos, pues los médicos de familia cambian mucho más, los centros de salud también tienen muchas dificultades, mucha carga. La entrega de ciertos profesionales, porque en los centros de salud cuando llegas lo primero que te dicen es yo me encargaría, pero no me deja este de aquí, pero es que si no me tengo que liberar. Entonces eso cuesta, pero tendría que haber por lo menos un liderazgo dentro de los centros de salud para poder coordinarse con ellos. Y las direcciones, que en este caso lo que he oído de Murcia pues me ha ilusionado el oír que dices que sí que hay medios y que han puesto encima de la mesa cosas, pero siempre faltan más, ¿no? Porque hay veces que no es tan fácil el poder desarrollarlas, ¿no? Bueno, yo como resumen, sin extenderme mucho de los puntos que hemos hecho, yo creo que lo más importante es que la rehabilitación cardíaca no la veamos solamente como una unidad aislada que se dedica a la prevención, que efectivamente es el punto fundamental, sino meterla como un punto de comunicación de continuidad asistencial que puede ser muy provechosa para la prevención, tanto en cardiopatía isquémica como en insuficiencia cardíaca. No olvidemos que ahí tienen un campo fundamental, que necesita una reorganización de la atención habitual, esto de las consultas clásicas, de no tener otra disposición, pues probablemente hay que pensar en alta resolución, hay que pensar en consultas virtuales. ¿Tiene algo que ver con rehabilitación cardíaca? Yo creo que tiene mucho que ver para poder hacer que esto funcione, si no seríamos, digamos, unidades estanco que va cada uno en su sitio. Y sobre todo que nos extendamos la rehabilitación cardíaca hospital, centro de salud, pero sobre todo centrado en que el paciente sea el que sabe que se está moviendo en los diferentes entornos porque se beneficia, no que tengamos una unidad estupenda que funciona fenomenal, pero cuando le damos de alta ya no hay nada más allá, ¿no? Eso es lo que yo creo que sería lo más importante a concretar. Y nada, por mi parte nada más. Bueno, yo básicamente voy a contar nuestra experiencia, ¿no? Porque fue lo que me dijo Irene que quería que habláramos. Y bueno, pues esta es nuestra unidad. Ahí estoy en el centro un poco, aunque parece que soy ahí como el que manda mucho, no mando prácticamente nada, porque básicamente lo hace todo Elena, que es la enfermera la que está a mi izquierda ahí en la foto. También tengo otra enfermera que la ayuda, que se llama María José, que ese día pues estaría haciendo otra cosa, porque como veo todo el mundo es igual. Nosotros tenemos una labor asistencial que en este momento yo me habría escapado a lo mejor de mi agenda de 12 ecos de la mañana, ¿no? Para hacerme la foto. Y luego Almudena, que es la psicóloga que trabaja con nosotros y que, bueno, la verdad que siempre ha estado con nosotros desde el minuto 1, ha hecho una gran labor.
y además hace como también como de puente con el servicio de psiquiatría cuando realmente encontramos algún problema ya mayor que se escapa a la simple, a simple tratamiento psicológico de apoyo, de manejo del estrés, etcétera, que hace. Y este es nuestro gimnasio. Tenemos, como veis, es bastante pequeñito, estamos ahí todos un poco apiñados. Teníamos 10 bicicletas, 2 no han funcionado casi nunca y entonces siempre hemos trabajado con esas 8 bicicletas. Ha sido uno de los problemas. Y lo digo, lo cuento porque realmente esta es nuestra evolución. Nosotros empezamos en el 2012. Cuando empezamos, Manuel Villegas, que era nuestro jefe cuando llegó allí, me dijo, José, tú, haces rehabilitación. Yo no tenía ni idea de hacer rehabilitación, me gustaba mucho la imagen, estaba por ahí picoteando un poco y tal, en imagen, entre la planta e imagen, y me mandaron, creo que fue febrero o marzo, me dijeron, venga, pues empieza. Y empezamos con muy poquitos pacientes, porque claro, realmente no sabíamos, yo copié unos protocolos que me dejaron de la PAD, de Almudena y tal, y empezamos. Entonces, claro, solo en lo que fue el año rehabilitamos estos pacientes. Y luego ya el siguiente, con esas 8 bicis, empezamos con las 8 semanas que le dedicamos a cada paciente, pacientes coronarios, y yo veía que aquello no avanzaba, porque claro, un hospital que tiene un área de salud relativamente grande, pues solo metíamos prácticamente 40 pacientes al año. Entonces fue cuando en el 2015, cuando a mí se me ocurrió, dije, bueno, pues esto es tan fácil como decir, estos coronarios que están muy bien, que son pacientes que básicamente están bien ya, porque claro, un paciente joven con un infarto, fumador, deja de fumar, le pone su stent en la derecha, se queda perfecto el tío. Digo, ¿qué hace este tío aquí 8 semanas dándole a la bici, venga y venga y venga? Y entonces dije, bueno, usted que es de muy bajo riesgo, va a venir solo 2 semanas, y usted que es de un poquito riesgo más, va a venir 4. Y así fue como cuando aquí empezamos a hacerlo, ya empezamos eso, y ya a partir del 16, ¿no? Voy a darle a esto, porque si no. A partir del 16 fue cuando pudimos meter más o menos los 90 a 100 pacientes que yo creo que tiene de capacidad nuestra unidad. Luego, cuando he visto los números de 300 y pico, se me queda diciendo, vaya diapositivo que voy a poner yo. Pero bueno, la verdad es que, es decir, para tener solo un turno al día, o sea, un turno solo podemos porque claro, la enfermería también tiene que trabajar quitando holter, poniendo contrastes, o sea, es decir, haciendo pruebas de esfuerzo, que realmente solo podemos dar un turno. Entonces, bueno, pues ese ha sido el nivel al que hemos llegado de 90 pacientes. Como digo, haciendo un turno lunes, miércoles y viernes y nada. Tengo hasta el 2019 porque en el 2019 obviamente todos sabemos lo que pasó. Con todo y con eso, pues esa reducción de los pacientes a 2 semanas solo, bueno, pues lo publicamos en el Prevent y una comunicación muy discreta con unos poquitos pacientes, pero bueno, realmente encontramos un beneficio importante en estos pacientes que le hacíamos un programa ultracorto que llamamos, porque vimos que realmente el efecto de dejar de fumar funcionaba mucho y sobre todo el efecto del sedentarismo. Y nos basamos en algunas cosas que iban apareciendo ya, ¿no? Es decir, que se veía beneficio en programas de ultracortos. Vimos que la rehabilitación basada en programas en casa era bueno, eficiente y también funcionaba. La Sociedad Española de Cardiología, que tú has metido en esto, ¿verdad? Lo de más por menos, ideó lo mismo, ¿no? Yo se lo dije a Almudena, digo, oye, esto que estáis planteando ya lo hago yo, tal, es muy chulo, tal. Digo, no sé, es que, digo, la verdad que lo hemos hecho por necesidad, pero estamos viendo que funciona, ¿no? Y realmente también vosotros sacasteis que funcionaba, ¿no? Eso salió por necesidad igualmente, lo claro, que tú dices. Claro. Lo que estás contando nos ha pasado. Por eso digo, no, si cuando lo dijo, digo, no lo voy a contar nada nuevo. Y nada, entonces, bueno, pues en principio pues estábamos muy contentos. Entonces llegó, como todo nos llegó el COVID, y bueno, lo que hicimos fue, yo estuve muy tentado de aprovechar el COVID para salir corriendo también. Digo, bueno, pues yo ya me dedico a mis ecos y a mis pruebas de esfuerzo y digo, y perfecto. Pero dije, no, me pudo ahí el orgullo, ¿no? Dije, no, yo esto no lo voy a tirar para adelante. Entonces, bueno, empezamos a hacer con mucho cuidado, con mucha mascarilla, con mucha PCR, pruebas de esfuerzo a los pacientes y digamos un pequeño protocolo, que fue, hacemos la prueba al paciente que salía de alta, le hacemos una primera consulta con una analítica, le hacemos la consulta como todo, la consulta de enfermería, yo lo veía al día de la prueba de esfuerzo y lo pasábamos a la psicóloga. La psicóloga hacía al principio reuniones con Zoom y luego empezó a hacer reuniones presenciales con muy poquita gente cuando la cosa se relajó.
introdujimos el tema de un correo electrónico, ¿vale? Para dudas. O sea, yo lo que hice fue un correo electrónico, dárselo a los pacientes. Sí que requería a los pacientes que tuvieran cierto conocimiento de informática, pero claro, si vamos a hacer una cosa online, lo que no puede ser, mucha gente, que hay mucha gente que no tiene correo electrónico todavía, que no sabe manejar ni el móvil, vamos. Entonces te quedas un poco así, pero esa gente la rechazamos del programa porque era imposible, ¿no? Le hacemos la prueba de esfuerzo, le hacemos la consulta, pero luego era muy difícil el seguimiento. Y le hacemos un seguimiento, como digo, una consulta 1, un punto 1, 6 meses solo consulta de enfermería con analítica para ver cómo iba su todo parámetros lipídicos, etcétera. Y luego una consulta al año con una prueba de esfuerzo final. Eso fue el protocolo que hicimos y la verdad es que, se redujo mucho el número de pacientes que podíamos incluir, pero por lo menos logramos mantener viva ahí, como un poco ahí con hipotermia, con unas constantes muy básicas, pero mantuvimos la unidad hasta ahora, este verano pasado, que la hemos vuelto a abrir con todo. Incluso hemos empezado un poquito con insuficiencia cardíaca y hemos realizado 3 pacientes, que son muy pocos, pero oye, una cosita que hemos hecho ya y ahora queremos un poco volver a empezar. Hay una residenta que le gusta y que no se va a ir a rodar a Madrid, ¿tal? Con Raquel Campuzano. Y bueno, pues ya poco a poco iremos. Con esto yo he traído, o sea, no es un estudio ni nada, es simplemente una descripción de lo que hemos hecho estos meses. Y nuestros pacientes eran mucho más jóvenes porque eran pacientes que requerían tener conocimientos de informática, apoyo, o sea, colaboración, que ellos fueran muy partícipes en el programa. Y nada, estos han sido, teníamos 22 pacientes que habían completado el año entero. Y no nos ha salido muy mal, porque el 58% han dejado de fumar de estos 54. Y más o menos, al final es casi el 40% seguían fumando, o sea que más o menos los mismos números, 30-40% que los principales estudios. El control del LDL también nos ha salido aceptablemente bien. El 45% tenían el LDL por debajo de 55, mejor que la mayoría de los estudios de prevención secundaria. Bueno, esto es lo mismo, el mismo dato. Y una cosa muy importante que yo creo que es básica en la rehabilitación, porque al final la rehabilitación, creo que lo que más se beneficia al paciente es de cumplir la prevención secundaria como Dios manda. Y el 91% tenía una adherencia total al tratamiento que se le haya puesto. Eso lo hacemos con una pequeña encuesta, le decíamos, dime vuestras pastillas, no, pero dímelas, ¿cómo te las tomas? ¿Cómo se llaman? Y el 90% se las sabía y sabía cómo tomárselas. De la primera prueba de esfuerzo a la última, el paciente aumentaron casi 2 meses. Y una cosa curiosa que a mí siempre me llama la atención, cuando yo me metía a los pacientes en el programa de rehabilitación, me daba cuenta que nosotros tenemos más de 7 días, bastante más de 7 días, desde que salen de alta hasta que los metemos en el programa. Y suele ser un mes o por ahí, entre pitos flautas, según cómo vaya la Navidad. Para la Navidad, porque se ha ido de infarto la semana pasada, cuesta meterlo hasta final de enero muchas veces, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta cuando los metía que habían consultado en urgencias por dolor torácico, porque claro, los pacientes acaban de tener un infarto y la consulta en urgencias es muy frecuente. Y no lo tengo comparado hasta que entran con el resto del año, ¿no? Pero las consultas por dolor torácico en urgencias se reducen drásticamente desde que entran a la rehabilitación. Empiezan a comprender dolores que no son, cojan confianza y la verdad que eso es radical. O sea, pasan por la rehabilitación y dejan de consultar. El paciente que a lo mejor ha ido 2 veces ya no van todo el año más a urgencias por dolor torácico. Y ya está. Eso es lo que quería contaros. Bueno, pues en primer lugar, gracias a la Sociedad Murciana de Cardiología por invitarme y bueno, pues yo voy a contar nuestra experiencia, que realmente nuestra experiencia, yo la voy a contar yo, pero aquí está el doctor Roldán, que realmente fue el pionero en nuestro hospital en montar la unidad de rehabilitación cardíaca. Él ya, su idea de montarla ya se remonta incluso antes de estar en el Hospital General Universitario Nuevo. Él ya tenía mucha ilusión en montarla y inicialmente empezamos en 2007, pero en su mente ya llevaba años con ella. Bueno, nuestra unidad comenzó en mayo de 2007. Inicialmente dirigida a pacientes isquémicos, inicialmente menores de 65 años, aunque en los últimos tiempos, debido a la edad media mayor de los pacientes, estamos incluyendo gente un poquito más mayor hasta los 70. Bueno, pues como todos veis, y en todos los sitios, es un programa multidisciplinar. Tenemos actuación a nivel físico, psicológico y educativo. Y nosotros, pues bueno, si Pepe decía que ellos tenían pocos, pues nosotros tenemos todavía menos. Tenemos
60 pacientes al año, que es la capacidad que tenemos realmente por nuestra unidad, por el espacio físico y de bicicletas que tenemos. En cuanto a los recursos humanos, es una unidad dependiente totalmente de cardiología. Somos 2 cardiólogos y pongo aquí el asterisco porque desde septiembre Diego pues, ha jubilado y ahora mismo estoy yo sola, pero bueno, en un futuro no sabemos si esto va a poder crecer, que yo creo que sí, que tenemos intenciones de que esto pueda ir adelante. Son dos enfermeras que realizan una labor importantísima. Yo creo que la labor de enfermería, como ha dicho Vicente, es fundamental porque son las que primero tienen el contacto con el paciente de la fase 1 de rehabilitación y las que están más encima. Y realmente sin ellas no sería posible. Una psicóloga que también hace una labor fundamental, es la psicóloga de enlace de nuestro hospital que nos presta apoyo, porque no solamente realiza, ella no hace una sesión valorativa o una sesión clínica con los pacientes, sino que realmente lleva un programa de 8 sesiones que son las mismas durante el tiempo que dura el programa. Hay 8 sesiones de psicología realizando grupos de abordaje del estrés y de la ansiedad. Entonces ella antes de entrar al programa hace una valoración individual a cada uno, le pasa una serie de cuestionarios, sabe por dónde van, saben pacientes que son a lo mejor pues más depresivos, tienen más componente de ansiedad, incluso habla del apoyo familiar que puedan tener, ¿no? Y luego durante las 8 semanas que dura el programa pues hay todos los lunes una sesión en grupo de los 2 grupos que conforman el programa, con lo cual los pacientes al final salen muy contentos en el sentido de que todos los que están allí en ese programa comparten experiencias y sobre todo se aborda el tema de la ansiedad y del estrés que genera este tipo de enfermedad. Aparte de estos miembros que somos fijos, bueno, aparte está una nutricionista que también da las sesiones de nutrición, hay un psiquiatra que también nos apoya cuando es necesario, hay también psiquiatría pero a nivel de deshabituación, que son las que realmente se encargan del tratamiento de drogodependencia, fundamentalmente del tabaco, un trabajador social que no hemos tenido que necesitarlo muchas veces, aunque sí que alguna vez nos ha apoyado, y un colaborador externo para temas, sobre todo que nos da algunas sesiones de aspectos sociolaborales. Esta es nuestra unidad. Si la de Pepe era pequeña, pues la nuestra es muy pequeña. Tenemos 5 bicicletas y una banda. Y bueno, ahí tenemos nuestros pacientes montados en ellas. No los tenemos con muñequitos porque todos nuestros pacientes cuando entran en el programa pues nos firman un consentimiento para difundir imágenes en sesiones clínicas. Son 5 bicicletas y una banda y tenemos 2 turnos al día. 3, que son 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes. Por lo tanto, pues tenemos una posibilidad de tener 12 pacientes cada 2 meses. Es un número bastante pequeño. Nuestra experiencia. Bueno, pues la verdad es que desde los primeros años de 2007 hemos acumulado bastante experiencia y yo en el año 2014 empecé a hacer un estudio que luego fue motivo de mi tesis doctoral. Y entonces cogimos a los pacientes que hasta entonces habían hecho rehabilitación cardíaca con un seguimiento bastante largo, porque después de terminar el programa nosotros los seguíamos en consulta externa de prevención secundaria y con un seguimiento bastante largo. Y entonces pues cogimos un grupo control de pacientes que por algún motivo no habían podido entrar en rehabilitación, normalmente por motivo de que la rehabilitación estaba llena, porque claro, con ese volumen de posibilidades que teníamos, pues había muchas personas que no podían entrar en su momento. Cogimos un grupo parecido en cuanto a distribución de factores de riesgo, la edad, salvo el sexo, que era sí que el sexo masculino era más en el grupo de los pacientes que hacían rehabilitación cardíaca. Ya sabemos un tema que también está ahí en el importante, que es en la rehabilitación cardíaca en la mujer, que se queda siempre muy atrás porque las mujeres son de mayor edad cuando tienen el evento cardíaco y normalmente entran menos en los programas de rehabilitación cardíaca. Por eso el grupo control tiene menor proporción de hombres. Y en este estudio, pues lo que pudimos observar es que la verdad es que la rehabilitación cardíaca sirve, era solamente por corroborar algo que ya estaba
que ya estaba publicado y que, como todos sabemos, tiene una indicación 1A en todas las guías de actuación clínica, con lo cual pues, pudimos ver en nuestro propio medio pues que había una disminución significativa del número de reingresos, de eventos cardíacos mayores, de reinfartos, de ictus, de angina inestable o de necesidad de nueva revascularización percutánea. Y no solamente eso, porque eso, bueno, pues vale, es lógico si piensas que son pacientes pues, que las has entrenado, que las has controlado el tratamiento, que has estado encima de ellos durante mucho tiempo, sino que también vimos que había otros efectos, ¿no? Efectos sobre el control de los factores de riesgo, una proporción muy importante de pacientes, que no he puesto aquí el número, pero sí que está en las tablas, vimos que habían dejado de fumar, que controlaban el peso, que controlaban la diabetes, sobre todo el colesterol, porque estábamos muy encima intentando seguir las indicaciones de las guías de actuación. Cambios sobre el estilo de vida, que eso lo medimos en cuanto a los pacientes que habían cambiado, que habían pasado de no hacer ejercicio o que eran muy sedentarios, a hacer ejercicio 5 veces o mínimo 3 días a la semana, la mayoría hacían casi todos los días ejercicio físico, y sobre todo cambios en la adherencia al tratamiento farmacológico y al estilo de vida. Lo que comentaba mi compañero antes, enfermos que nosotros en el programa de rehabilitación pues les hacíamos sus sesiones de lo que es fármacos cardiológicos en estos pacientes, pues les enseñábamos los fármacos clásicos que tienen que llevar, cómo se los tienen que tomar, les enseñamos a identificar lo que son los fármacos en sí, no es que tenga que saberse las marcas, pero saber un poco para lo que sirven y a no abandonar los fármacos así de forma voluntaria, con lo cual sí que todo esto lo pudimos ver y comprobar en el estudio pequeño que hicimos. Pero no solamente eso a nivel un poco de estudios, sino que a nivel de los pacientes pues han conseguido algunos logros. En primer lugar, el asociacionismo. En nuestra unidad, que fue la primera pública que hubo aquí en la región, pues se gestó una asociación de pacientes, que es Amurecar, que no sé si alguno de vosotros ya a lo mejor en alguna reunión han estado presentes, ¿no? Y el objetivo era, pues realmente ellos se definen como una asociación de murciana pro rehabilitación cardíaca, porque son pacientes que salieron del programa y que según ellos les cambió la vida. Durante el tiempo que hemos estado funcionando con normalidad, porque ahora después veremos lo que pasó con la pandemia, pues se han hecho muchas actividades, sobre todo influenciadas por nuestras enfermeras que tenían muchísimas ganas de hacer cosas, muy dinámicas y que realmente quizás sean las que empezaron un poco a tomar parte en esto, ¿no? Entonces se hicieron marchas cardiosaludables, hicimos 3 marchas cardiosaludables por Murcia, varios kilómetros, era algo testimonial, ¿no? Pero bueno, los pacientes se implicaban, su familia también. Presencia en actividades del Día Mundial del Corazón, que siempre se hace en septiembre, y luego se han hecho varias actividades dirigidas al paciente y a su entorno, fomentando el cambio en el estilo de vida. Una en cuanto a la nutrición, porque es muy importante decirle siempre, lo decíamos de aquella manera, siempre le estamos negando a las personas, tú no puedes hacer esto, no puedes, no puedes, no puedes. Entonces esto era un poco decirle que puedes hacer esto de esta manera, ¿no? Entonces esta actividad del fogón al corazón, la verdad es que fue muy bonita. Se hizo en el hospital, vinieron cocineros de la Escuela de Enfermería de Murcia, de la Escuela de Gastronomía de Murcia, alguno de ellos tiene algún restaurante por ahí bastante bueno, y montaron en vivo por lo que un sushi, un cookie show de estos, ¿no? Y los pacientes se implicaron bastante, de hecho se hizo también un recetario elaborado por los propios pacientes y tuvo repercusión a nivel social aquí en Murcia. Se hizo también una jornada al año siguiente de Cambia el Paso, porque siempre le decimos, ¿qué puedo hacer? El enfermo dice, ¿qué puedo hacer? Pues camine. Bueno, pues también se vieron que había posibilidad de no solo caminar, hay más cosas que puede hacer, ¿no? Entonces ahí pues se hizo en el pabellón de los deportes y se enseñó a los pacientes otras posibilidades que había para hacer ejercicio. Se hizo también un proyecto de Cineforum con motivo del Día Mundial sin Tabaco. Y finalmente, lo pongo al final, pero bueno, este programa, el programa Activa Cardio, es muy importante porque ahí sí que están enganchados muchos pacientes de los que tenemos
y no sé realmente si existe en otras zonas de España, pues ahora después podemos hablar un poco, ¿no? El programa Activa Cardio ya existía en los centros de salud el programa Activa, pero que el programa Activa estaba dirigido a cualquier paciente que estaba en el centro de salud que podía hacer pues, su ejercicio físico, pero no estaban incluidos pacientes cardiópatas con cardiopatía isquémica. Este programa Activa Cardio se puso en marcha en el mes de enero de 2019 y fue fruto de la colaboración entre Amurecal, el Ayuntamiento de Murcia y la Fundación FFIS. Entonces, bueno, aquí hay algunas fotillos de las cosas que hemos hecho. Hay carteles anunciadores, pues del fogón al corazón, de las marchas cálido saludables, en algunas de ellas vinieron bastante gente, 200 personas en algunas de ellas, con camisetas todas uniformadas. La Asociación Murciana Pro Rehabilitación Cardíaca, que ahí tienen su logo, la actividad Cambia el Paso, el Cineforum. Como he dicho, muchas de ellas tuvieron repercusión a nivel de la prensa local. El recetario que se elaboró, que se le entregó a los pacientes, era elaborado por ellos o por su familia, recetas clásicas de la cocina murciana hechas de forma cardiosaludable, medidas por la unidad de nutrición en cuanto a calorías, composición de grasas, de sal, o sea, todo para que pudieran ver cómo alimentarse de forma saludable. La verdad es que quedó muy bonito también el diseño. Y bueno, pues otra nota de prensa del día de lo de Cambia el Paso, que pues bueno, pues fue importante también para nosotros. Y también pues, tuvo repercusión lo del programa Activa Cardio, que habla de que es una iniciativa pionera para la prescripción de ejercicio físico terapéutico para personas que han padecido un síndrome coronario, que se desarrolla en colaboración, como he dicho antes, con estas entidades. Entonces, esto se puso en marcha en 2019. La unidad de rehabilitación cardíaca sirve simplemente de guía. Nosotros, cuando el paciente termina la rehabilitación, le informamos del programa. De hecho, el último día que termina la rehabilitación, pues vienen los del programa a informarles de las posibilidades que hay. Y entonces, los que están interesados, nosotros nos ponemos en contacto simplemente aportando sus datos personales y aportando su frecuencia cardíaca de entrenamiento y si tiene alguna contraindicación específica para hacer ejercicio. Entonces estos pacientes hacen un programa de ejercicio guiado por profesionales del deporte en el pabellón de Príncipe de Asturias, bueno, no sé, en donde estrena el UCAM Murcia. Entonces tienen varios horarios, los pacientes pueden ir en varios horarios durante la semana y la verdad es que todas las personas que han pasado por ahí han estado genial. El problema surge, como todos sabéis, en 2020 y en 2020 pues casi pues todo esto pues se para. Aparte de eso, bueno, nuestras limitaciones es que tenemos un espacio físico muy reducido. Bueno, habrá que intentar, se empezó como se pudo, si no se hubiera empezado de esa manera, pues no sabemos, probablemente no se hubiera empezado, porque realmente a veces hay que coger las cosas como te llegan y se empezó en una especie de pasillo que había en el hospital, se cerró y se hizo un pequeño gimnasio. Y ahora seguimos ahí. Con la pandemia, pues tuvimos que cerrarlo todo. Durante el periodo malo de la pandemia, decidimos hacer junto con una enfermera un programa un poco de experimental, era pacientes simplemente con llamada telefónica. Eran pacientes que los captábamos después de tener el infarto, se les hacía una valoración inicial, se les hacía una prueba de esfuerzo previa para ver cómo estaban, calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento y ver que no tenían ninguna contraindicación y la enfermera los llamaba todas las semanas, los viernes, para decir cómo estaban, si conseguían la frecuencia cardíaca, si iban bien, si habían tenido algún problema. Así pudimos enrolar como a 15 pacientes, muy poquito, fue la época mala de la pandemia. Yo a esos 15 pacientes los he seguido viendo posteriormente en las consultas de prevención secundaria con resultados un poco dispares, porque claro, son pacientes con los que realmente contacto estrecho no has tenido. Pues de esos 15 pacientes, aproximadamente un 70% han ido muy bien, pues casi igual que los otros, pero siempre hay pacientes que no han conseguido la adherencia a este tipo de actividad pues como hubiéramos querido, ¿no?
cuando aparece la nueva normalidad, pues ahora desde este año, en el mes después de Semana Santa, ya hemos empezado normal, pero con limitaciones de espacio, porque en los de preventiva del hospital pues empezaron, pues bueno, separación de 1,5 metros entre las bicicletas y todo eso, por lo cual un gimnasio que ya de por sí es muy pequeño, pues en vez hemos tenido que quitar alguna bicicleta, con lo cual así queda muy poca cantidad. Y otras limitaciones que seguimos teniendo, pues bueno, son limitaciones ya descritas lógicamente en muchos programas que hay, ¿no? Factores demográficos, nuestra población cada vez está más envejecida, tenemos pacientes más mayores, problemas socioculturales, sobre todo de que personas que les dices que si quieren entrar en rehabilitación y no pueden por motivos laborales, tal y como está la situación, no es el primero que te dice, mire, yo me encantaría, pero yo no puedo estar 2 meses yendo a hacer un programa hospitalario. Por eso ahora después, cuando hablemos, tendremos que ver las ventajas de los programas a distancia, ¿no? La accesibilidad, pues por lo mismo, personas que dicen, bueno, yo no me puedo ir 3 días a la semana allí, coger el autobús, no puedo ir. O las propias limitaciones médicas de derivación al paciente, el espacio físico reducido que tenemos. ¿Y cuál es el futuro? Bueno, yo fundamental lo que pido es más espacio físico, eso es fundamental, porque si no es que nos vamos a quedar anclados ahí, ¿no? Y quisiéramos pues, intentar rehabilitación fundamentalmente en la insuficiencia cardíaca, que es donde estamos cortos. Y el futuro, pues como ha comentado Vicente, programas domiciliarios es fundamental en pacientes de bajo riesgo, que se implique primaria, programas mixtos, que a lo mejor son 8 semanas, pues le haces 2 semanas o 4 semanas de programa hospitalario y luego lo haces ambulatorio, y la telerehabilitación ya para personas con un nivel que, bueno, que se puedan adherir bien pues con un teléfono o bien con una aplicación o bien de alguna manera más de tecnología. Pero también es verdad que en nuestra área tenemos gente muy mayor, un nivel cultural no es muy bueno y hay gente que a lo mejor pues, tampoco se adhiere a eso. Y poca cosa más. Yo simplemente termino con una frase de Hipócrates que parece que la rehabilitación cardíaca es algo nuevo y ya pues en el siglo IV a.C. pues ya este hombre sabio pues ya sabía lo importante que era cuidarse lo que comemos y lo que hacemos. ¿Vale? Ya está. Invitación a nuestra compañera de la industria farmacéutica. Y bueno, pues yo he preparado algo muy sencillo sobre nuestra experiencia limitada en el tiempo y en el espacio también. Parece que el espacio está siendo el protagonista de la charla. Bueno, en fin, vamos a empezar. Siempre me gusta poner esta diapositiva del Morales, me trae recuerdos porque me llevaban mis padres cuando yo tenía 4 o 5 años pues a las consultas y recuerdo esta imagen de los años 80 del Morales, y aunque Hipócrates ya decía que había que rehabilitar, Banwell en el 80 decía que había que mantener 4 semanas de reposo y ha cambiado todo. Nuestro hospital se ha modernizado mucho, con muchos problemas de espacio para todo, incluidas actividades básicas como la rehabilitación cardíaca. Y desde este punto de vista pues ha pasado unos años y la actitud ahora es el ejercicio físico y como la última recomendación es cuanto más precoz mejor. Ya los tiempos entre que se va a casa y entras al gimnasio cada vez más reducido. Ese no es nuestro gimnasio. Ese no es nuestro gimnasio. Nuestro gimnasio es un pasillo cortado en una ala, muy pequeñito. Y bueno, esperamos que eso cambie. Nosotros empezamos la rehabilitación en enero del año 2016 con muchas dificultades porque bueno, pues había sido solicitada a la dirección médica durante bastante tiempo, había sido denegada por problemas de espacio, problemas económicos y finalmente decidimos empezar comprando unos dispositivos en el Decathlon, que no había forma de empezar. Compramos nuestras bicis, compramos nuestras cintas, compramos unos dispositivos de monitorización, gracias a unas becas, unas participaciones activas en unos estudios y nos gastamos el dinero en eso y ahí empezamos muy humildemente con muy poquitos pacientes y poco a poco fuimos incrementando el número de pacientes, aunque la cantidad ya veréis que es bastante reducida, pero no nos arrepentimos porque si no, no hubiéramos empezado, porque era años entregando a la dirección que queremos un espacio, que queremos una
unos dispositivos, que queremos una enfermera, y no había manera. El gimnasio inicialmente estaba ubicado en la zona de rehabilitación médica, en la planta baja, donde se rehabilita la cadera, la espalda, todo aquello. Allí nos dejaron 2 horas todos los días, y ahí estuvimos de enero del 16 hasta marzo del 20, que paramos por la pandemia, y el gimnasio se dedicó a la pandemia COVID. Entraron camas, aquello fue, pues eso, dejamos de disponer de ese espacio y ya no lo hemos recuperado. Ahora hemos continuado en la planta de cardiología, no en la zona de rehabilitación, y ahora contaré algunos detalles de este aspecto. En cuanto al personal, somos 2 cardiólogos, la doctora Baki Teruel, que está aquí, que me acompaña, con la que trabajo, estamos encantados, porque yo creo que nos coordinamos muy bien. 2 enfermeras, Lourdes, que también ha venido, que es la enfermera principal, y luego pues otra compañera de enfermería también que está de apoyo, que puede ser Loli o puede ser Ana. Durante el tiempo que estuvimos en el gimnasio de rehabilitación teníamos a 2 médicos rehabilitadores colaborando con nosotros y una fisioterapeuta durante 4 años, que después, pues, en una segunda etapa después del COVID, que empezaron en enero, febrero de este mismo año, a principios de año empezamos el programa, ya digo con más dificultades porque ya no teníamos ni el gimnasio que teníamos abajo, tuvimos que cortar unas paredes entre 2 plantas, y en un gimnasio con poquitos metros tenemos 3 cintas y 3 bicis, y ahí estamos trabajando en un área muy pequeña. Es cierto que nos han prometido un área más grande y creemos que puede ser real, y estamos deseando para ampliar nuestras perspectivas porque pacientes tenemos. Y ya hemos recibido de la ayuda social, ya hemos recibido nuevos dispositivos, hemos recibido 5 bicicletas, 5 cintas nuevas que están empaquetadas porque no tenemos dónde ponerlas. Pero vamos, creemos que en las próximas semanas lo pondremos disponible. Ahora mismo no trabajamos con los rehabilitadores, no sé si esto, como digo, es una ventaja y tiene su inconveniente. Es cierto que cuando estábamos con los rehabilitadores y los fisioterapeutas, pues a lo mejor teníamos esa capacidad, pues, de poder acceder a ello en cuanto a los problemas articulares. El fisioterapeuta, su capacidad de controlar el ejercicio podría ser buena, y de hecho, efectivamente, y los tenemos a disposición de una ayuda, pero no están actualmente, en el último año no están con nosotros. El ejercicio lo indicamos y lo lleva a cabo el equipo de enfermería, que por cierto ha estado 5 años al lado del fisioterapeuta y tengo total confianza y plena que lo hace perfectamente. Ya digo, esto ha potenciado de la enfermería. Nosotros colaboramos mucho con la unidad antitabaco. La unidad antitabaco funciona muy bien. Los pacientes fumadores, desde el que están hospitalizados, se les empieza el tratamiento, las visitas y la terapia desde el ingreso hospitalario. Tenemos una unidad de andrología, una unidad de endocrino, una nutricionista, pues como todos vosotros, una psicóloga. Tenemos una agenda específica para nuestros pacientes, que era una agenda psicocar. Esto empezó a aparecer por la cantidad de problemas psicológicos que encontramos, pues tuvimos que ver una vía rápida para poder solucionar este problema. Y una unidad, un acceso relativamente directo a la unidad del sueño, porque el problema del SAS es un problema frecuente, muy limitante para los enfermos, y encontramos pues eso, el tratamiento de la unidad cuanto antes, y nos está dando muy buenos resultados. La captación del paciente es del 85% del ingreso hospitalario, y nuestros pacientes son todos cardiopatía isquémica. No hemos dado el paso a la insuficiencia cardíaca todavía. No digo que tengamos pacientes con fracción de eyección baja, ahora veremos nuestra estadística, pero la mayoría, el 90%, 95% es cardiopatía isquémica, y la mayoría se captan desde el ingreso hospitalario. Luego hay un 15% que contamos que viene de la consulta, que alguien remitido del hospital de Cieza, que alguien que se ha escapado de la planta y vuelve y se reincorpora. Pero generalmente el paciente, desde que sale de planta y decide entrar en el programa de rehabilitación cardíaca y se le explica el programa, pues ya se va con la cita para el primer test de esfuerzo, ya se va con la cita para su primera consulta, para su segundo test de esfuerzo y su segunda consulta. Eso lo hace Rosa, la secretaria, que tiene un planning, y que nos sentamos y decimos, ya está, esto es lo que tenemos que hacer desde que el paciente sale. El paciente va con su... Eso le da mucha seguridad al paciente, porque ya sabe que le van a llamar y que tiene su día ya previsto, su hueco, y va con mucha seguridad.
Rehabilitamos 5 pacientes por cada grupo y tenemos fechas fijas de entrada y de salida. Esto también tiene sus ventajas y su inconveniente. Es decir, a veces hasta que no termina un grupo no puede empezar el siguiente, lo cual puede demorar un poco la cantidad de tiempo que el paciente pueda estar esperando. Si un grupo acaba de empezar y surge un infarto que se da de alta esta semana, pues a lo mejor tiene que esperar 4, 5, 6 semanas, que a veces nos parece un poco excesivo. La entrada continua al programa no la hemos concebido práctica por problemas administrativos, por problemas de tiempo, por diferentes motivos que hemos creído que es mejor hacerlo así y nos está yendo relativamente bien en principio. Son 2 meses del programa, igual que habéis comentado, son 2 grupos simultáneos, 2 horas de sesión aproximadamente, el paciente viene sobre las 12 del mediodía, se va sobre las 2, entre la monitorización, el calentamiento, el ejercicio, las pesas, la recuperación, la relajación, bueno, pues se va una buena mañana, pero 2 días a la semana, nada más. Lunes y miércoles un grupo y martes y jueves otro, porque el viernes lo dedicamos a las charlas. Los viernes dedicamos a las charlas de los pacientes y familiares, que suele ser, vienen a la consulta, vienen por la mañana temprano y los viernes si le damos pues las charlas que yo creo que todo el mundo está extendido, que todo el mundo da. La primera charla sobre darla yo, que es las nociones básicas del corazón, riesgo cardiovascular y la cardiopatía isquémica. Esto les llena de una sabiduría cuando salen, porque parece que han encontrado su problema, su piedra, sus necesidades y entonces pues encuentran ahí un bienestar que yo creo que el saber qué pasa, qué le está pasando y saber que pueden mejorar es muy satisfactorio. Dieta cardiosaludable, que la da la doctora Fátima Yan, que la conoceréis, o Noelia, que es una nutricionista. Charla de tabaco, charla de disfunción sexual, charla sobre la medicación, sobre la importancia de la medicación, haciendo mucho hincapié siempre en evitar que nadie retire la doble antiagregación, cosa que todavía puede pasar y puede ocurrir. El control del estrés, que lo da la psicóloga, una charla muy bonita, interesante, también con una parte práctica. Importancia del ejercicio físico, importancia de la incorporación laboral, que esto se encarga la doctora Ureña. Nosotros incluimos a los pacientes habitualmente a las 4 semanas después del infarto, 4 o 5 semanas. Bueno, hay pacientes que se han incluido muy precozmente, otros que han llegado muy tarde por lo que sea, pues también lo incluimos y a veces creo que la rehabilitación es casi eficaz en todo el momento en que se incluya. Cuanto antes mejor, pero no podemos dejar a nadie que, aunque hayan pasado más tiempo, no incluirlo. Hacemos un test de Bruce para entrada y otro para salida, pero desde el año 2018 estamos haciendo muchas ergospirometrías, hacemos al paciente que entre, que sale, dentro del mismo grupo para poder compararla, lo cual nos da mucha seguridad y mucha tranquilidad a la hora de calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento durante el primer mes y durante el segundo mes. Después hacemos la primera consulta, se hace antes de entrar al gimnasio, la segunda consulta justo después del gimnasio, total que los 2 meses, pues la semana antes y la semana después, y hay un control muy estricto. Hacemos una analítica al alta y luego hacemos otra cuando terminan el gimnasio. Tratamos pues, de valorar lo que valoramos con la mayoría, pues cuestionarios de disfunción eréctil, screening de SAR, con escala de Ewart, test de ansiedad y luego un seguimiento de 6 meses y más otros 6 meses. Y a partir de ahí, pues a veces decidimos que damos de alta y a veces nos enquistamos al paciente, como pasa, y se va haciendo una bola, y el paciente que está en rehabilitación, pues cuesta mucho a veces mandarlo al cardiólogo de zona si tiene, o darle de alta, o ¿por qué? Porque está muy enganchado, se ha familiarizado muchísimo, llega a la consulta como si fuera su casa, no quieren irse, quieren empezar el programa de nuevo, y pues no podemos empezar de nuevo, dicen algunos. Bueno, en fin, pues eso también te da satisfacción porque el paciente se siente muy cómodo, se siente muy satisfecho y en estos años que estamos practicando la rehabilitación cardíaca, pues yo creo que hemos tenido más felicitaciones que en toda la historia, de pacientes que mandan una notita a dirección, a veces al periódico, a veces a Matías, que se está muy implicado, a Matías Pérez Paredes, que está muy implicado también, y la verdad es que nos da mucha satisfacción que el paciente tenga esta sensación de bienestar. Nosotros hemos rehabilitado unos 340 pacientes en este tiempo, en estos 5 años, con el corte del
la etapa COVID, una media relativamente joven, 55 años de media. Es cierto que hemos tenido extremos de hasta 27 en un chiquito que está rehabilitándose ahora, y 78 como edad máxima en lo que hemos tenido. He recogido una muestra de los 120 primeros pacientes, pues bueno, pues porque no es que no esté ilusionado ahora, pero entonces tenía el apoyo de residentes de medicina interna y habíamos hecho una pequeña base de datos, queríamos comunicar cosas. Bueno, entonces pues en esos 120 pacientes pues hicimos una breve estadística, y en los 2 años de seguimiento de estos pacientes solamente hubo 2 muertes cardiovasculares y hubo 7 reingresos en esos 2 años, una cifra bastante aceptable, aunque es cierto que tenemos pacientes que a lo mejor no son de muy alto riesgo, pero bueno, pues nos daba satisfacción de saber que nuestros enfermos pues, tenían una tasa de eventos relativamente baja. Tuvimos muy poquitos eventos en el gimnasio, creo que se cumplen las normas, lo que las guías dicen de que la cantidad de eventos dentro de las salas son muy escasos, unos cuantos síncopes, un edema agudo de pulmón y una hemorragia digestiva, fue lo que tuvimos en estos 2 años. Y nuestra población se distribuía pues, en la mayoría son hombres, esto ya es la norma, 14% de mujeres, mucha limitación para incluir las mujeres, a pesar de la insistencia, a pesar de que yo insisto mucho, pero las excusas a veces son razonables, a veces no conducen, a veces tienen que hacer es que no pueden evitar, bueno, en fin, es siempre un problema. Nuestra patología se basaba principalmente en rehabilitar el síndrome coronario agudo con elevación del ST, el 55% de nuestra población era elevación de ST, un 32% sin elevación y un 12% pues una angina estable que consideramos que se beneficiaba de la rehabilitación. Los factores de riesgo vienen a ser prácticamente los que habéis descrito, 50%, 55% hipertensos, 60% dilipémicos, 26% diabéticos, 38% fumadores y antecedentes familiares y cardiopatía isquémica pues en torno al 34%. Nuestra fracción de eyección media era del 49%, la mayoría de nuestros pacientes tenían una fracción mayor o en torno al 50%, parece que es cierto que da la impresión de que son pacientes que tienen bajo riesgo cardiovascular dentro de la escala de riesgo cardiovascular de la rehabilitación cardíaca, pero bueno, también los pacientes que no encontramos revascularizados con ST afortunadamente, que acuden pronto, que no tienen grandes deterioros de la fracción de eyección, que se tratan farmacológicamente bien, y la fracción de eyección de nuestros pacientes, pues la mayoría era una fracción de eyección conservada. Un 24% tenía una fracción entre el 35 y el 49 y solo menos del 10% tenían una fracción menor del 35%. Respecto a la enfermedad, a la carga isquémica, pues también, curiosamente, bueno, pues como la mayoría eran escasez, pues un solo vaso era lo predominante, un 48%, 2 vasos un 28%, 3 vasos un 14%, lesión del tronco el 7,4% y minocas un 1,8%. En esta muestra de población hicimos algunos estudios para ver que realmente estábamos haciendo las cosas bien, y esto es una comunicación a la Sociedad Española de Medicina Interna que hizo una residente con ayuda nuestra, y bueno, pues encontramos basándonos más que en los test, porque aquí esto era con ergometría, que los MED a veces cuesta calcularlos con fiabilidad. Vimos la duración del ejercicio, como nuestros pacientes, pues, después de la rehabilitación y pasados 2 meses del gimnasio, mejoraban el tiempo de ejercicio de 7 minutos a 9,1 minutos en una población total. Nos interesó mucho ver las mujeres, el grupo de las mujeres, porque había dudas de si las mujeres mejoraban tanto con los hombres, le costaba más, las mujeres cuesta mucho más rehabilitar, lo sabéis, es más cansancio, más dolores musculares, más dificultad, menos masa muscular. Y entonces, bueno, pues las mujeres mejoraron tanto más que la población general, de un 6 a un 8,1 minutos. Y también nos interesó la población mayor, teníamos un grupo de población mayor en esa más de 65 años, y igualmente mejoraron de 7 minutos a 8,34 minutos en el ejercicio. También nos interesamos mucho en el programa
en valorar los niveles de HDL. Yo soy un enamorado del HDL, me gusta mucho el HDL como un patrón que nos indica un poco si nuestra vida, nuestro estilo de vida ha cambiado. Es difícil que un paciente que no deja de fumar, que no pierde peso, que no hace una dieta saludable o que no toma la medicación, es difícil que el HDL se modifique con el tiempo. Y entonces, pues hicimos los niveles de HDL antes de la rehabilitación, antes de tener el infarto, o sea, bueno, perdón, durante la primera analítica del ingreso hospitalario, una media de 37 miligramos de decilitro, y después del programa de rehabilitación cardíaca del gimnasio, 47,2, después de aproximadamente 3-4 meses, con una subida sustancial. Es cierto que esa subida, pues atribuimos un 8% a la estatina, que era atorvastatina 80 en la mayoría, en el 90 y tantos %, y encontramos pues, posiblemente una mejora en torno a un 25% relacionada con el ejercicio físico. Aún así, estábamos solamente cumpliendo que el 65% de los pacientes estaban por debajo, o sea, el 36% todavía estaban sin cumplir lo que las recomendaciones, pero bueno, en fin, son unas cifras que dan un aliento a pensar que el paciente mejora su HDL, mejora su estado antiinflamatorio, está relacionado con dejar de fumar, está relacionado con el ejercicio físico, y es un dato bonito que comunicamos también. Y también, aprovechando eso, también vimos los niveles de LDL. Nuestro nivel medio de LDL a los 6 meses fue de 73 miligramos de decilitro. Esto está realizado cuando el objetivo era 70, en el año 18, por tanto, pues tiene el valor solo testimonial de que nos acercábamos bastante a la cifra. Aún así, por debajo de 70 miligramos de decilitro estaban el 59% de la población, cumplimos regular, a pesar de que yo creo que hacíamos todo el esfuerzo, pero también muy parecido a lo que se estaba comunicando, y teníamos aquí hay un 20% que a los 6 meses tenían más de 100 miligramos de LDL. En aquella época, al alta, 25% más ezetimibe, ahora es mayor, y teníamos 5 pacientes con inhibidores IPCKS9. También nos interesó en este aspecto los pacientes que tenían disfunción eréctil, entonces nos dedicamos una pequeña comunicación a calcular los niveles de testosterona, que esto lo hicimos desde el principio, a todos los pacientes. Y encontramos cómo el 42% de los pacientes tenían un nivel de testosterona por debajo de lo indicado en el nivel de laboratorio. Un nivel de esto, una cifra que nos sorprendió, porque realmente pensábamos que incluso en gente joven, es curioso, que encontrábamos cifras relativamente bajas. También es curioso, y esto no está aquí reflejado, que no todos tenían disfunción eréctil según la escala SIM. Hicimos un estudio analítico, a lo mejor quedaba reflejarlo con la disfunción eréctil, con la escala SIM, pero bueno, esto es un dato importante, ya no solo pensando en la disfunción eréctil, sino lo importante que es la testosterona para el metabolismo, para el control lipídico, para la obesidad abdominal, para la masa muscular, para la capacidad de ejercicio. De estos pacientes remitimos la mayoría al andrólogo, que lo estudió, y algunos de ellos no excesivamente, porque luego mejoraron algunos, pero sí recibieron tratamiento sustitutivo. Este nivel bajo de testosterona estaba relacionado inversamente con los triglicéridos y también, sobre todo, con la obesidad. A mayor obesidad, menor nivel de la hormona. Y por último, también, pues en estos pacientes hicimos un estudio psicológico y le aplicamos los test típicos sobre la ansiedad y sobre la personalidad, y encontramos que la mitad tenían un estado de ansiedad significativo, superior al recomendado, y que 33% tenían rasgos de personalidad tipo A. La mayoría se controlaron con psicoterapia, le iban mejorando con el tiempo, pero 18% tuvieron que acudir a la consulta esta que os he comentado, el psicocar, que funcionaba bien y que fueron atendidos por el psicólogo. Y por último, ya para terminar, pues quisiera hablar de la enfermería, y he dedicado esta diapositiva y otra siguiente también, porque yo creo que hoy por hoy, para mí, por ejemplo, para mí es la pieza angular de la rehabilitación. Sería imposible concebir la rehabilitación sin la enfermería. ¿Por qué? Porque ya pues están en el centro, están entre el paciente y nosotros, y estamos con la tranquilidad. Yo a veces hasta tengo remordimiento de dejarla sola
ante el peligro, ante los pacientes, pero la verdad es que los resultados están siendo muy buenos, los pacientes están muy contentos con la labor de la enfermería. Y bueno, ya sabéis, ellos toman contacto con los pacientes en el test de esfuerzo habitualmente, porque la enfermera que está en rehabilitación no está en planta, está en consultas, y ya pues las medidas antropométricas, la reunión conjunta que hacemos mensualmente, o sea, antes de entrar al gimnasio y después hacemos una reunión los cardiólogos y enfermería, y ahí pues forma parte de las decisiones, participa en las charlas educativas. En nuestro caso, desde que no estamos con la fisioterapeuta, pues implementan el ejercicio físico con total experiencia, llevan 5 años al lado de la fisioterapeuta y lo hace perfectamente. Y además son las que inciden en el ejercicio en casa y captan al paciente y en cuanto a la cantidad de ejercicio, le explican la escala de Bohr y le mandan los deberes, entre comillas, para que hagan ejercicio en casa. Respecto al futuro, pues nosotros lo que necesitamos es más espacio y más personal. Nosotros queremos rehabilitar más, tenemos más pacientes que se nos quedan allí en el tintero que no podemos, que a veces ni le decimos porque hemos llenado el grupo, ya está, y hemos llenado 10 y nos quedamos con un palmo de narices porque no podemos más. Entonces necesitamos más espacio, necesitamos más personal y para poder llegar a todos los pacientes que precisan. Ya no digo empezar una unidad de rehabilitación de insuficiencia cardíaca, para nosotros ahora mismo deberíamos, creo que rehabilitar a todo lo que podamos de la cardiopatía isquémica antes de meternos con insuficiencia cardíaca, porque necesitaríamos tener el doble de pacientes, o sea, el doble de espacio para poder empezar a terminar con la cardiopatía isquémica y empezar con la insuficiencia cardíaca. Nuestro futuro también es poner un grupo de bajo riesgo que haga rehabilitación en casa o que haga, como hemos comentado, unos meses, unas semanas en el hospital y luego el resto en casa, para poder meter otro grupo y que nadie se quede fuera. Algo tenemos que hacer para cubrir a toda la población. No sé, estará incluir la telemedicina. También nos interesa mucho, a veces nos sorprende que no estamos al tanto de las analíticas, que algún sistema de una alarma analítica para que pacientes que se nos escapan, que no vienen a la consulta o que hemos dejado 6 meses, si hay alguna disparate analítico, estar pendientes de que nos puedan avisar. Queremos ver si se puede hacer algo por ahí. Y luego no tenemos una fase 3, una envidia lo que nos has contado de vuestra sociedad y tal, en fase 3, cuando acaban, nosotros los pacientes nos preguntan, pues les recomendamos que sí, que pueden ir al gimnasio, los de bajo riesgo, y les recomendamos que vayan, tienen ya su control de su capacidad para identificar el riesgo, su nivel de esfuerzo. También llevan la mayoría sus relojes, entonces pues suelen apuntarse a gimnasio donde bueno, pues tratan de reproducir lo que le decimos en nuestro gimnasio y mejorar las barreras de acceso. Las mujeres y los ancianos son nuestras limitaciones. Las mujeres, por lo que he dicho, y los ancianos, porque yo creo que erróneamente pensamos que no se benefician, y yo creo que es un grupo que se beneficia muchísimo. Últimamente, pues yo creo que estamos abriendo más el paso a pacientes más ancianos con una sensación de bienestar del propio paciente y dan mucho, se esfuerzan mucho, mejoran mucho, y yo creo que el anciano es un paciente que tenemos que tratar de incorporar cada vez más. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer a que nos hayan invitado y nosotros empezamos en mayo del 19. Encima, bueno, como sabéis, el apoyo que ha habido por parte de las instituciones ha sido mínimo. Solo nos han dado una enfermera a tiempo completo. Eso es lo único que nos han hecho. O sea que bien. Las bicicletas, solo tenemos 3 bicicletas, que las compramos nosotros, somos los menores, pero no pasa nada. En energía y ganas probablemente no voy a compararlo. El tema es que en consulta nos han tirado un tabique, eso fue lo que hicieron, y nosotros compramos las bicicletas y ya está. Como me formé en Alicante como Vicente, pues cuando fui a verlo, fui a Elche, que también tengo compañeros, y ellos me contaron un poco cómo tenían que hacer las cosas, y cogí los buenos maestros y así la cosa ha ido bien. Fuimos a ver a Almudena, estuvimos también en Ramón y Cajal y tal.
no tenemos fisio, como tenemos un dinero ahí por los ensayos clínicos, pues contratamos una fisioterapeuta también a tiempo completo nuestro, que nos ayudaba, pero era de investigación. Lo hemos hecho a espaldas de rehabilitación y entonces, como casi todo el mundo, y entonces pues nada, no voy a decir que estamos peleados, pero no sé, ellos dicen que tienen en su cartera de servicios hay una unidad de rehabilitación cardíaca, pero no es cierta, y nosotros somos los que vemos los pacientes. Aunque soy recién llegado a esto, pues cuando yo era residente en Alicante, mi jefe, o nuestro antiguo jefe, me dijo, pues siendo residente tú vas a llevar la consulta de cardiopatía isquémica. Entonces yo, desde residente, pues llevaba todos los puros que hubiera de la zona, pues yo era el que le bajaba, él se creía lo del LDL, por debajo de 70, en el 4S, nosotros ponemos estatinas dosis altas desde el 4S. Y cuando llegué yo aquí a Murcia en el 2007, pues al poco tiempo pues creamos la primera consulta de cardiopatía isquémica, que no había, entonces yo creo que hay una diferencia. O sea, veréis, como solo tenemos 3 bicicletas, pues lo hemos hecho muy diferente a vosotros. Y me llama la atención que estando juntos y a 5 kilómetros, pues resulta que cada uno de nosotros lo ha hecho de una forma tan diferente, ¿no? Entonces nosotros nos hemos convertido, y nos llegó con la pandemia, pues nos hemos convertido en sus cardiólogos de cabecera. La enfermera le da el teléfono para todo y todo, lo que sea, de que la tensión, si tiene que sangran por una encía o lo que sea, los centros de salud se cerraron y nosotros éramos nuestros submédicos de cabecera. Entonces la enfermera, yo tengo 10, 12, 15 WhatsApp diarios en el tema de que si tengo que subir, tengo que bajar, o tengo que hacer. Yo lo hago, me meto hago mi notica y ya está. ¿Cómo lo hacemos a nivel de personal? Pues tuvimos la suerte que María Asuna Esteve, que muchos de vosotros la conocéis, se presentó a la Río Ortega, que es una beca del Carlos III, y nos dieron como si fuera una persona más. O sea, tuvimos un cardiólogo más. Y ahora ha sacado una Juan Rodés y se sigue con nosotros. Por lo cual, pues no voy a decir que me he liberado, pero entre ellos pues hacíamos de cardiólogo y medio. Y entonces, gracias a eso, hemos tenido ese personal. Solo cerramos el momento de la primera ola, que es cuando se cerró todo. El resto del tiempo hemos estado funcionando. Y también hicimos una reunión con la doctora Campuzano, nos estuvo contando cómo lo hacíamos, y entonces lo que hicimos, empezamos a meter un paciente solo, luego metimos 3 pacientes en grupo burbuja, en este sentido de meter solo metíamos 2 semanas presenciales. O sea, cogemos una semana, siempre eran lo mismo los 3 pacientes, le hacíamos una PCR antes de entrar, a la semana siguiente estaban en su casa, nuestro fisio de investigación le daba el gran pesada y le decía que habían hecho durante esa semana. A la semana siguiente volvían los 3 pacientes de la burbuja a hacer otra vez la PCR cuando entraban, y a la semana, y luego volvían a la otra semana a través de la fisio de investigación la que le decía un poco qué pasaba, ¿no? Y por supuesto control de temperatura, sintomatología, todas estas cosas. Éramos, o sea, hiper exquisitos en el tema de la ventilación, y lo que hicimos, pues hicimos un proyecto de investigación a ver qué pasaba, si se contagiaban o se contagiaban y tal. Como solo tenemos 3 bicicletas, aún tenemos 3 bicicletas. Entonces, solo hemos hecho rehabilitación cardíaca con ejercicio, pues a un porcentaje bastante pequeño, en torno al 20% de los pacientes. Sin embargo, nosotros consideramos, vosotros creo que estáis considerando a todo el mundo, pero nosotros consideramos a todos los que entran allí. Nosotros les damos la matraca y que somos muy pesados. La enfermera lo ve en la fase 1 al alta, cuando te dice de alta, lo vemos al mes y pico, ella y yo, cada uno en una consulta diferente, que no son simultáneas, para insistir en todos los factores de riesgo cardiovascular y todas estas cosas, y yo lo suelo ver más o menos cada 3 meses. Los que son de bastante bajo riesgo, pues al cabo de aproximadamente unos 6 meses de vida alta y van a cardiología de zona, y los que son de mayor riesgo los sigo hasta el año. A partir del año yo soy inflexible y le doy el alta. ¿Eso de que el paciente se te queda pegado? Pues sí, pero no. O sea, no me caben los pacientes. Entonces, antiguamente había 3 consultas de cardiopatía isquémica, llamaba Tello, Sergio Manzano y yo, y ahora solo llevo yo la consulta de cardiopatía isquémica. El 95% de los isquémicos de la resaca los veo yo. Entonces no me lo puedo quedar porque no tengo consulta. Entonces, inflexible, o al médico de familia o a los compañeros de cardiología de zona, y nada más. Vemos los pacientes de nuestra área, también vemos de cirugía. La cirugía cardíaca
coronaria también lo vemos nosotros. Y vemos de forma muy excepcional pues, que sean familiares de alguien de la casa y tal, si no solo vemos de nuestra área, ¿no? Y un poco parecido a lo que hacéis o lo que hace todo el mundo. En fase 1, pues identificamos al paciente, la enfermera va allí, le dice lo de los fármacos, empezamos también con el tema de la intervención psicológica que también lo hace ella. Sí que nos importa mucho lo del tema de la reincorporación laboral. Y le hacemos una prueba de esfuerzo a todos los pacientes, nos basamos en el SEC excelente para ver cuáles son los que son de bajo riesgo, de moderado y alto riesgo. Los pacientes que tienen mala capacidad funcional, que usualmente es en torno al 7 meses, o si tienen un trabajo bastante más intenso, pues aquí en nuestra área es la zona del pozo, con lo cual criadores de cerdos tenemos, vamos, todos los jamones que coméis en Navidad son nuestros pacientes. Me van a poner una calle ahí en el pozo de la cantidad de pacientes que tengo. Pues esos pacientes pues, necesitan tener una mayor capacidad funcional, lógicamente. Y cuando le hacemos una prueba de esfuerzo a todos previa a la decisión, yo en mi consulta decido si el paciente se va a beneficiar o no se va a beneficiar de esa selección que tengo que hacer, que aproximadamente es un 20% del total de los síndromes coronarios agudos, y el resto sí que somos pesados, en el sentido de tenemos la fisioterapeuta esta que tenemos de investigación que ha cambiado, porque la que estuvo con nosotros un año y pico ya no está, ahora tenemos una nueva. Pues esta mujer le hace una especie de programa a los que no se van a beneficiar, porque no pueden entrar en ese 20%, le hacen una fisioterapia respiratoria, lo llama al paciente, y le insiste con el tema del Apple Watch y todo lo que tengamos para intentar que los pacientes puedan hacer ese tipo y lo estamos registrando. Estos son, el año pasado tuvimos un trabajo fin de grado de una de las estudiantes de medicina y recogí los primeros 149 pacientes. Y este año ha sido, pues prácticamente hemos duplicado los datos que teníamos hasta ese momento, ¿no? Y para que veáis un poco que me llama la atención, pues el índice de masa corporal de los pacientes que vemos, insisto que es el total, no solo lo del tema del ejercicio, son de todos los que vemos en la consulta. Pues tenemos un índice de masa corporal medio de 28, o sea que los murcianos somos repuestos. Y bueno, pues, ahí veis las cifras de colesterol que no se ven por la porquería esta. Pues si os dais cuenta, tenemos un LDL cuando ingresan de medio de 94, es decir, que no estamos tan mal, o sea, por lo menos en nuestra área, o sea, que la primaria funciona y primaria está poniendo muchas estatinas y tenemos unos valores que son, bueno, aquí en se veía los huecos que tenemos, eso, pero tenemos, bueno, cuál era la capacidad de ejercicio previa de media de los pacientes. Y aquí vemos un poco qué es lo que pasa en el seguimiento, hasta que le dábamos de alta a los pacientes. Y es curioso en el sentido que fijaros cómo está el tema de la diabetes, que vamos aumentando. O sea, yo creo que llegamos tarde, nuestros pacientes cuando llegamos tarde. Y entonces, a pesar de que empiezan a hacer mejor dieta, empiezan a caminar y todas estas cosas, pues en muchos casos está subiendo la hemoglobina glicada de nuestros pacientes. En el tema del tabaco, que ahora lo veremos con un poquito más de detalle, pues fijaros que tenemos un 50% de fumadores y pasan al final del programa un 15,6% solo, ¿no? Algún que tenemos que mejorar eso, por supuesto. Pero, por ejemplo, la hipertensión controlada, pues al principio solo teníamos un 40% y al final del programa tenemos casi el 90% de los pacientes. Y las cifras de colesterol, bueno, vamos a verlo aquí que se ve mejor en esta cifra. Aquí veis que fumadores 50 pasan al 16. El colesterol control, aquí ponemos, como ha dicho Manolo, que ahora ya han cambiado las guías, pues por debajo de 55, pues tenemos el 72% de nuestros pacientes por debajo de 55. Es decir, que somos muy de estatinas a dosis altas, muy pesados en el tema de la dieta, y si el paciente soy anti queso y anti todo. Pero fijaros, por ejemplo, el tema de la glicada, cómo pasa de un valor de una mediana de 5,8, como pasa a 6, ¿no? El tema de la prueba de esfuerzo. Estos son los pacientes que se meten en el programa. Aquí eran 39 pacientes. Esto es en mayo del año pasado. Pues veis que en la mayoría de los pacientes hicimos el tipo de ejercicio de interválico, si estratificamos a los pacientes en bajo y moderado alto, como dice el SEC excelente, pues la mayoría de nuestros pacientes eran de moderado alto riesgo
y sí que conseguimos pues, de 6,2 a 8 de METs, mientras que los de bajo riesgo de 8,7 a 10,8. Estos probablemente eran pacientes, como los seleccionamos, pacientes que por su trabajo eran albañiles, este tipo y entonces necesitaban hacer una carga de ejercicio mayor. ¿Cuáles son los objetivos pendientes que tenemos? Pues, por ejemplo, el tema de la tasa de fumadores, se jubiló SPI, con lo cual se perdió la unidad de antitabaco de la Risaca, la han cogido neumología, nos están ayudando. Lo del tema de la diabetes y la intolerancia hidrocarbonada, yo creo que es que la tasa de sobrepeso, obesidad que tenemos en Murcia es brutal. Aquí todos lo celebramos comiendo, no sabemos juntarnos a nada que no sea comer y beber. Y aunque tenemos la huerta de Europa, pues la huerta de Europa asociada al marranico, porque si no, no es huerta. Lo del tema de la colaboración con otros actores. Nosotros estamos más solos que la una. Yo he ido a hablar con los neumólogos, buena voluntad, pero sí. Y luego tienen ellos una lista de espera para cuando, aunque nos pongan el estudio de la polisonografía, hacer la polisonografía, luego tardan hasta 4 meses en informar la polisonografía hecha. Desastre. Hablamos con urología y nos intentaron ceder la consulta de cáncer de próstata a alguien que tiene intención, no sé qué, que nos... un desastre. El paciente... Psiquiatría, he ido a varias reuniones y psiquiatría nos dicen que por favor nos dan una... pero entran dentro del pool general. Psicólogo, hay un psicólogo clínico para todas las risacas, por lo cual no hay eso que vosotros decís que están los psicólogos, nosotros no tenemos psicólogo. Entonces, estamos en ello. ¿Y qué va a pasar con, que es muy importante, lo del tema que pasa después del alta, porque los pacientes vuelven a Murcia? Entonces, pues ese es el problema. Que nos han, de forma sorprendente, es muy sorprendente, nos han dado un fisioterapeuta a tiempo completo en cardiología. Entonces, la mitad de los días está entre la planta de cirugía cardiovascular y nosotros. Entonces, tenemos la disponibilidad de que el fisioterapeuta va antes del alta, igual que va la enfermera, que va Ana, pues al fisioterapeuta le da recomendaciones. Y luego, pues en el seguimiento que yo llevo al paciente, yo creo que ese paciente hay que hacerle una terapia un poco más intensiva, pues le hago una especie de interconsulta y el fisioterapeuta se lo cita. Hoy he tenido la reunión con la rehabilitadora, hoy. Parece que vamos a ser amigos, parece. Entonces, y que nos van a dejar un espacio abajo en los gimnasios de rehabilitación y que vamos a unir, porque ellos tienen bicicletas, tienen cintas que están con polvo y ahora vamos a juntarlas, con lo cual esto se abre, puede ser el inicio de una gran amistad, como lo de Casablanca. Por tanto, vamos a aumentar, yo estoy convencido que vamos a aumentar y en nada vamos a aumentar a unos 8 pacientes en el turno. Y yo creo que bueno, a lo mejor Vicente no lo puede comentar, pero el papel porque claro, cuando yo he ido a hablar con ella me he dicho, pero es que todos los pacientes los tiene que ver, solo vamos a seleccionar, o sea, ella solo tiene que ver a los pacientes que se van a meter en el programa de rehabilitación y que entre el médico rehabilitador con el fisioterapeuta y la enfermera, pues diseñen un poco la estrategia de ejercicio. El resto no tienen que verlo. A lo mejor tiene que ver al principio y al final y poco más. Entonces, yo creo que sí que puede ser y a nosotros nos va a aportar mucho. El tema, por ejemplo, del nutricionista, pues como tenemos el IMIP al lado, pues contactamos con un nutricionista y entonces hacemos interconsulta y viene allí buscando los espacios que podemos encontrar. Y el punto que falta, debajo de él está compartiendo una pantalla, es que somos muy inquietos. Entonces, queremos que esto, hemos empezado ya con insuficiencia cardíaca, hemos empezado con cardiopatías congénitas del adulto, pero la situación no es esa. Y nosotros creemos que la rehabilitación cardíaca debe ser una unidad transversal. Todos los pacientes, o muchos de los pacientes, se pueden beneficiar que sean vistos en una unidad de rehabilitación cardíaca, que no tengo que ver yo. O sea, que yo soy, que es una unidad, yo veo los isquémicos. Fran Pastor, que es un profesional como el bombino, ve la insuficiencia cardíaca bajo esa unidad. ¿Qué pasa con los pacientes con fibrilación auricular? Sometemos a una ablación al paciente y si el paciente está muy estudiado, que el paciente que no deja que no adelgaza, o hay estudios en Alemania que les hacían ablación o los ponen a adelgazar y era más efectivo perder peso que hacerle la ablación al paciente. Pues ahora con el IS, que vamos a hacerle ablación a todo el mundo, pues a lo mejor hay que hacer la ablación y hay que darle un consejo a los pacientes que pierdan peso, que se identifique si son apnea del sueño o no, si son hipertensos mal controlados, que se controle la hipertensión.
¿Qué pasa con las TAVIs? Pues las TAVIs es lo mismo, o sea, son pacientes que tenemos en la consulta, identificamos al paciente con una estenosis aórtica, le dice al paciente que no se menee, que vamos a empezar otro proceso de hacer la angiotac, de hacer no sé cuánto, que le hagan el cateterismo, y cuando ya por fin el comité TAVI ha decidido que le va a hacer una TAVI, ha pasado 6 meses del paciente hecho una alcayata, y entonces ahora le ponemos la TAVI y tiene una sarcopenia, pues esos pacientes probablemente se beneficiarían de una rehabilitación cardíaca antes de la TAVI. Entonces ese es el planteamiento que tenemos totalmente, y como me ha encantado, ha dicho Manolo, la base de esto es enfermería. Nosotros somos meros acompañantes y meros ayudadores de los que identifican el problema y lo llevan realmente, son las enfermeras. Los que hemos estado visitando otros centros nos damos cuenta que la unión de otros especialistas sanitarios, como puede ser, por ejemplo, los fisioterapeutas al final, cuando están metidos en la unidad, hablan como nosotros. Yo ya no sé diferenciar lo que es una enfermera y de lo que es un fisioterapeuta de la unidad de rehabilitación. Entonces es lo mismo, o sea, que necesitamos fisioterapeutas que actúen como si fueran un enfermero más. Y eso al final son los que nos van a ayudar con la cantidad de pacientes que tenemos. Y esta es la última diapositiva, aunque la risa acaba así, ¿no? Pero lo conseguiremos. Muy bien.